Muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer España Internacional. Bienvenido a este nuevo estudio de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar en su palabra. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 21. Vamos a ver los versículos del 1 al 45. Quería hacer un pequeño recordatorio del capítulo 20 de este mismo libro. En este capítulo Dios mandó a los hijos de Israel que designasen las 6 ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes accidentalmente o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta que fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar y parece que esta fue una idea que fue transmitida a través de los siglos de una generación a otra. El mandato de Dios para establecer las ciudades de refugio se encuentra en Éxodo capítulo 21 en el versículo 13, que dice, donde dice: mas el que no pretendía herir a alguien, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. Y en las instrucciones explícitas para las ciudades de refugio se encuentran en Números 35, donde se puede leer todo el capítulo 35. Dice el versículo 11 de este capítulo, el número 35, os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huyan el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y en el versículo 6 de este capítulo 35 de Números también leemos: y de las ciudades que daréis a los levitas 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Y hay dos clases de asesinatos. El homicidio sin premeditación, es decir, casual, y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de una persona, y el homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Ahora que los israelitas se encontraban en la tierra prometida y a cada tribu se le había asignado una porción del territorio, el Señor habló a Josué acerca de designar ciertas ciudades para ser ciudades de refugio. Comenzamos con nuestro capítulo en Josué 21. En ella se habla sobre las ciudades levíticas. Y en la tribu de Leví debía dispersarse y vivir en ciudades a todo lo largo y ancho de Israel. Debían hacer provisiones para el culto y la enseñanza de la ley por los levitas. Como los levitas no tenían tierra propia, se sostenían con el diezmo dedicado a Dios. La tribu estaba dividida en 3 clanes que descendían de los 3 hijos de Leví, que eran Gersón, Coat y Merari. Cada clan recibió sus ciudades por medio del rito de echar suertes. Comenzamos en Josué 21, versículo 1 y 2. Y dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. En este periodo de la historia de Israel, las ciudades eran sitios cerrados, normalmente con murallas fortificadas para la defensa. Se construían normalmente sobre una colina, también como protección.
y estaban rodeadas de ejidos, donde la gente apacentaba su ganado. Recuerden Jericó. Jericó es un ejemplo, ¿no?, de cómo eran estas ciudades, ¿no? Pues como sabéis, Jericó estaba totalmente rodeada por murallas, ¿cierto? Que luego Dios hizo que se cayeran, ¿no? Se vinieran abajo para que el pueblo de Israel pudiera entrar en Jericó y reclamar su tierra, ¿cierto? Entonces los levitas debían ministrar delante de Dios de parte de todo el pueblo. Por eso recibieron ciudades esparcidas en toda la nación, aunque Jerusalén estaba lejos de las casas de muchos israelitas. Casi nadie tenía que viajar por más de un día para llegar a una ciudad levítica. Continuamos con los versículos 3, 4 y 5, donde dice: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los coatitas estaban divididos en 4 familias mayores y se les entregaron 23 ciudades. Una de las 4 familias descendían de Moisés y Aarón y recibió 13 ciudades en Judá, Simeón y Benjamín. Las restantes 3 familias recibieron 10 ciudades en Efraín, Dan y Manasés. Continuamos con el versículo 6 de este capítulo 21. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los descendientes de Gersón recibieron 13 ciudades en el territorio de Isaacar, Aser, Neftalí y al este de Manasés. Esto las convirtió en las ciudades levíticas más septentrionales. Continuamos con el versículo 7. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Los meraritas recibieron 12 ciudades en los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Continuamos con los versículos del 8 hasta el 45. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos,
Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos, y Bet-Semed con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13, con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Tequé con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán, en Basán, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beesterá, con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Cisón, con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y en Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Helcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y el de la tribu de Neftalí, Cedes, en Galilea, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot-Dor, con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas, que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaazá con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gat-Ramot, de Galaad, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim, con sus ejidos, Hezbón, con sus ejidos, y Jazer, con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari, por sus familias que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Y así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres,
y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este pasaje resume toda la primera parte del libro y su mensaje central. Dios es fiel al obediente. El Señor prometió la tierra de Canaán a la simiente de Abraham. Les prometió la victoria y les prometió reposo. Todo lo que el Señor les prometió se cumplió. La división de la tierra entre las 12 tribus y designación de las ciudades de refugio de norte a sur. Y a ambos lados del río Jordán se establecieron ciudades de refugio para ofrecer protección a quienes habían provocado involuntariamente la muerte de alguna persona. Dios se mostró fiel al cumplir todas las promesas que le había dado a Israel. El cumplimiento de algunas de ellas tomó varios años, pero todo se cumplió. Sus promesas serán cumplidas según su calendario, no el nuestro, según fue su voluntad. Pero sabemos que su palabra es segura. Mientras más aprendamos de las promesas que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo en nuestras vidas, será más fácil esperar por aquellas que han de venir. Algunas veces nos volvemos impacientes y queremos que Dios actúe de una determinada manera, que sea efectivo y rápido. Sin embargo, en cambio, debemos cumplir con fidelidad aquello que sabemos que Dios quiere que hagamos y debemos confiar en Él en lo que respecta al futuro, porque todo se hará según la voluntad y el tiempo de Dios. Las ciudades levíticas pueden ser llamadas centros de la ley o Torá, lugares donde la enseñanza de Dios debía ser estudiada, interpretada y practicada. Que esto fue realidad significaría para la vida del pueblo la reproducción de la fe por generaciones. En este capítulo podemos ver primeramente el sorteo de las ciudades para Leví. Vemos como las 23 ciudades que le tocan a la familia de Coat, las 13 ciudades para la familia de Gersón. También vemos 12 ciudades para la familia de Merari. El número total de las ciudades levíticas fue 48. Esto sería multiplicando las 12 por las 4 familias, que serían las 48. El número significaba la influencia de la enseñanza divina que habría de penetrar en todos los aspectos de la vida de cada tribu. En ella está como clave la comprensión de este libro. Especialmente los últimos versículos dan una especie de conclusión a todas las promesas hechas por Dios a su pueblo a través del relato que contiene el libro. En ellas vemos cómo el Señor dio a Israel toda la tierra que Él había prometido dar a sus padres. Ahora Israel ha tomado posesión de la tierra y el Señor dio descanso a los israelitas. Ninguno de sus enemigos pudo enfrentarlos. Y por último vemos cómo el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Los descendientes de Leví, en la práctica, no todos los levitas cumplieron las mismas funciones,
Por ejemplo, los descendientes de Aarón fueron sacerdotes, en un sentido estricto. Los otros descendientes de Coat tenían la responsabilidad de transportar las partes sagradas del tabernáculo. Las familias de Gersón y Merari estaban a cargo de otras partes del tabernáculo. Debido a que este sacerdocio no pudo traer la perfección, fue necesario que se levantase un sacerdocio superior de otra tribu. Y esta fue la de la orden de Melquisedec, que se cumplió en Cristo. Todas las promesas de Dios fueron cumplidas por él. De esta manera, en este capítulo adquiere el nivel de clave en todo el relato, pues las ciudades levíticas son inseparables del proceso de herencia, posesión y encuentro del descanso en la tierra. Sin este sistema de la Torá, el proceso no solo hubiera sido incompleto, sino también hubiera sido una frustración. La presencia activa de los levitas fue significativa en todo el proceso de la apropiación de la tierra prometida. Ellos portaban el arca del pacto durante la gran transición del desierto a la tierra prometida, y ellos marcharon con ella alrededor de Jericó. Estuvieron presentes en la reunión de la congregación en Siquem. Después de esta ocasión no se vuelve a mencionar el arca en el libro de Josué. En su lugar, en este capítulo 21 se menciona 48 ciudades donde los levitas van a funcionar como los interlocutores válidos entre Dios y el pueblo. Una visión del libro de Deuteronomio permite establecer cuáles eran las funciones pedagógicas de los levitas, cuáles eran las funciones que tenían que ejercer la tribu de los levitas. En ellas se debían mantener viva la memoria histórica del pueblo por medio de los relatos de las tradiciones históricas. También debían dar la enseñanza básica del principio de la actitud y de conducta, establecer una autoidentidad auténtica, y debían hacer la aplicación de las enseñanzas de Jehová a casos específicos. De esta manera se puede notar cómo la ley de Dios, su enseñanza y su meditación serían accesibles para todos. En esta época no había una centralización del culto, sino que la presencia de Dios era una realidad en cada habitación israelita y en cada tribu, por la presencia de comunidades levíticas que cumplirían las funciones mencionadas. ¿Quiénes eran los levitas? A esta pregunta se puede responder sencillamente como descendientes de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Podemos leer en el libro de Génesis que se narra cómo Simeón y Leví estuvieron involucrados en una violenta ofensiva contra los cananeos, debido a que se vengaron por la violación de su hermana Dina. Esto trajo a Jacob la enemistad entre los cananeos y fereceos. Jacob profetizó que los descendientes de los dos hermanos iban a estar esparcidos entre Israel. Significó para Simeón que sería absorbido entre Judá. Significó para Leví estar disperso entre las tribus de Israel con funciones sacerdotales. Se puede identificar las familias principales de la tribu de Leví. En el periodo anterior, la monarquía, los levitas fueron los maestros, teólogos, consejeros y predicadores. Ellos integraron en un cuerpo las memorias y las historias de varios grupos que llegaron a ser parte de Israel.
Como se mencionó anteriormente, la distribución de las ciudades levíticas en todo el territorio del pueblo tiene un carácter en el mensaje que Dios ofrece a toda la humanidad y al pueblo escogido en sí. Hay una implicación en que la enseñanza estaba dirigida para todas las naciones. Realmente cada evento del pueblo de Israel tenía una dirección universal y no meramente local. El cruce del Jordán fue ordenado por el Señor de toda la tierra. Su objetivo fue todos los pueblos de la tierra, para que pudiesen llegar al conocimiento de lo que era el poder de Jehová. La ley escrita fue plantada en la tierra para que todos pudieran leerla. En ella está la ley escrita por la misma mano de Dios. Y no para que se limitara solamente para estar en el arca. No, se trataba de que todo el mundo tenía que tener conocimiento de las leyes, la ley de Dios, ¿no? Si se mira todo el libro desde la perspectiva de la función de los levitas, se encuentran conclusiones muy sugestivas. En este capítulo 21, el pueblo de Dios, hoy recuérdese que el pueblo es real sacerdocio en este mundo. Un momentito, por favor, estaba mirando una cosita. Sí, esto venía en primero de Pedro 2:9, donde viene hablando sobre el real sacerdocio. Cómo los levitas trajeron el símbolo de la presencia y propósito de Dios para guiar a las 12 tribus dentro de una nueva manera de vivir en la tierra prometida. Así, la fidelidad de Dios por parte de su pueblo, donde ahora se debe representar auténticamente la realidad del reino de Dios ante todas las naciones de la tierra. También los levitas interpretaron la ley de Dios para todas las clases de israelitas. El pueblo de Dios, hoy el sacerdocio, debe hacer entendible y comprendida la enseñanza de Dios a todos los lenguajes y culturas, y siempre en términos comprensibles y asequibles para todo el mundo, toda la humanidad. También los levitas fueron una asociación que trascendió las lealtades tribales y el real sacerdocio, donde debe trascender los intereses nacionalistas, clasistas y étnicos, yendo hacia una meta de ser un pueblo único bajo un solo Dios. También vemos como los levitas ofrecieron sacrificios para la reconciliación del pueblo con Dios. Así el real sacerdocio ahora debe esforzarse en pro de la reconciliación de las fuerzas en conflictos dentro de la sociedad, entre naciones y de individuos con Dios. El apóstol Pablo precisamente habla del ministerio de la reconciliación. Y en esto habla en 2 de Corintios, capítulo 5, 18. Vemos también cómo los levitas bendicen al pueblo en 2 de Corintios 30, 27, y cómo ellos funcionaban como mediadores de esta bendición. En cada una de las ciudades levíticas, así el real sacerdocio
de hoy debe ser el conducto por donde el ser humano puede recibir la plenitud de la vida abundante que Dios ofrece. Así, por último, como los levitas necesitaron lugares y espacios adecuados para vivir, estudiar y desarrollar su ministerio educativo. Es importante que en la actualidad la Iglesia dé importancia continua. Debemos de estar formándonos porque debemos crecer espiritualmente. Y siempre vamos a tener y vamos a ser bendecidos. Vamos a ser siempre bendecidos por Dios. Ahora ya por último, queridos hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por permitirnos llevar tu palabra a cada hermano que en este momento está escuchando este devocional. Te pido que tu palabra llegue a sus corazones y éstas sean grabadas para que sean aplicadas en sus vidas, siendo estas de bendición, no solo para ellos o ellas, sino también para sus familias y sus hogares. Te pedimos nos acompañes y seas tú dirigiéndonos y tomando las decisiones correctas que debemos tomar, y sobre todo siempre se haga tu voluntad. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia, y reconozco que eres grande y poderoso, que eres un Dios maravilloso, y cada día tú renuevas nuestras fuerzas en nuestras vidas. La gloria es solo tuya, mi Dios. Por eso te doy gracias por tu inmenso amor, al enviar a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos de la fe, de la iglesia, IDRE, que tengan todos un buen día, un feliz día, y que Dios los bendiga.